Hola, mi nombre es Rosa Elena Mendoza Villanueva, pero todos me dicen simplemente Rosa. Tengo 72 años y la historia que voy a contar ahora cambió mi vida para siempre. Quizás también pueda cambiar la tuya, porque mira, no es fácil para una mujer como yo admitir lo que voy a decir aquí, pero es la verdad. A los 69 años fui expulsada de mi propia casa por mis hijos, después de toda una vida dedicada a ellos. Después de coser hasta que los dedos sangraran, de pasar noches en vela cuidando fiebres, de trabajar el doble para que nadie pasara hambre, en mi vejez fui descartada como si fuera un mueble viejo, un estorbo. Te invito a escuchar hasta el final y decirme qué harías tú en mi lugar. Porque si alguna vez sentiste que fuiste dejada de lado por quienes más amabas, esta historia es para ti. Hubo un día en que miré la puerta de mi propia casa y entendí que ya no era mía. Un día que nunca pensé que iba a vivir. Un día en que el dolor me atravesó de una forma que ninguna palabra puede explicar. Imagina, dedicas tu vida entera a una familia. Crías a tus hijos con todo el cariño del mundo, les das educación, pones comida en la mesa, los vistes, les das consejos, los cuidas cuando están enfermos, les llamas la atención cuando es necesario, lloras a escondidas para no mostrar debilidad y luego, cuando envejeces, cuando el cuerpo ya no aguanta el mismo ritmo, cuando todo lo que quieres es un rincón tranquilo y un mate caliente por la tarde, te dan la espalda, te tratan como si fueras peso muerto. La verdad, hija, es dura de tragar. Fui expulsada de mi propia casa y lo peor, por quienes más amaba. Nací en Tucumán, en el norte de Argentina, en un pueblito pequeño donde todos se conocían. La infancia fue en el campo, ayudando a mi madre a lavar ropa en el río, cuidando a mis hermanos menores, aprendiendo a cocinar con lo poco que había. La escuela fue apenas unos años, pero la vida me enseñó con fuerza. A los 18 años tomé un colectivo rumbo a Buenos Aires con una valija prestada, un par de alpargatas y el corazón lleno de valentía. Allá me convertí en empleada doméstica primero, luego aprendí a coser, después trabajé en un taller textil. Trabajé en tantos lugares que perdí la cuenta. Cada puntada que daba pensando en la familia que algún día tendría, y la tuve. Me casé con Eduardo, mi compañero de vida, 41 años juntos, pasando por todo, falta de plata, enfermedades, el nacimiento de los hijos y hasta aquella vez que casi nos echaron del departamento por no poder pagar el alquiler. Él era la firmeza que sostenía mi mundo. Con Eduardo a mi lado, todo parecía más fácil. Tuvimos 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Los cuidé con todo lo que tenía. No fue vida de lujos, pero nunca faltó un plato de comida caliente. Nunca faltó presencia, consejo y sobre todo amor. Yo creía de verdad que lo estaba haciendo bien, que estaba criando buenas personas, y por un tiempo hasta pensé que lo había logrado. Me sentía orgullosa de verlos crecer, estudiar, casarse, formar sus propias familias. Pero la verdad, hija, es que hay cosas que una solo descubre cuando envejece. Cuando Eduardo falleció, mi piso se fue con él. Después de tanto tiempo viviendo con alguien, el silencio se convierte en un monstruo. La cama parece demasiado grande. La casa queda vacía. Pero pensé que con los hijos cerca iba a poder seguir adelante. Solo que con el tiempo todo fue cambiando. Las visitas se volvieron mensajes. Los mensajes se volvieron solo emojis en WhatsApp. Después, ni eso. Empecé a escuchar cosas que nunca imaginé, que me estaba volviendo cascarrabias, que daba trabajo, que ya no era la misma. Y no lo era, hija. 70 y tantos años encima no vienen gratis. Una siente dolores que no sabe de dónde vienen. La memoria falla, la paciencia también, pero el corazón sigue siendo el mismo. Y fue el corazón el que más dolió cuando una tarde cualquiera me llamaron para conversar en la sala y me dijeron con la mayor tranquilidad del mundo
que ya no podía quedarme ahí, que la casa ahora tenía niños chicos, que era mucho ruido, que mi forma de ser molestaba. Es por tu bien, mamá, vas a entender. Esas fueron las palabras que una de mis hijas dijo, sin siquiera poder mirarme a los ojos. Y ese mismo día ya había una valija lista, algunas ropas, una botellita de agua y nada más. Me dejaron en la parada del colectivo, como si fuera un estorbo, como si todos esos años no hubieran significado nada, como si ya no fuera parte de la historia. En ese momento no lloré, no por orgullo, sino porque parecía que me había salido de mí misma. Me quedé mirando mis manos, estas mismas manos que sostuvieron a mis hijos en brazos, que limpiaron vómito de madrugada, que dieron palmadas cuando fue necesario y caricias cuando dolía. Estas manos que cosieron 1000 vestidos, que prepararon 1000 cenas, que construyeron un hogar que ahora ya no era mío. Me quedé ahí sentada en esa vereda fría, viendo pasar los autos, sintiendo el viento golpear mi espalda, sin saber a dónde ir ni qué pensar. ¿Sabes qué es lo peor, hija? No es la soledad, es la sensación de haber sido descartada como un trapo viejo, como algo que perdió su utilidad. Y la cabeza empieza a preguntar, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué podría haber hecho diferente? Pero la verdad es que a veces la culpa ni siquiera es nuestra. Las personas simplemente cambian, o tal vez nunca fueron quienes pensábamos que eran. Pero no estoy contando esto para pedir lástima ni para echarle la culpa a nadie. Estoy contando esto porque sé que hay gente que puede estar pasando por algo parecido, gente que se dedicó, que dio todo de sí y que aún así fue dejada de lado. Y para decir algo importante, el dolor es grande, pero una aguanta, porque tiene dentro una fuerza que ni sabe que existe. Y a veces es en el fondo del pozo donde una descubre que puede subir. Y fue ahí, en ese momento de desesperación, sin rumbo, sin nadie, cuando algo sucedió. Una ayuda inesperada de un lugar que jamás hubiera imaginado. Pero eso te lo cuento después. No sabía a dónde ir. El colectivo pasó y ni lo vi. Me quedé sentada en ese banco de cemento por horas, con la valija entre los pies y el alma hecha pedazos. Es extraño. Una piensa que cuando algo así sucede, el cuerpo va a reaccionar, que vas a gritar, que vas a tener un ataque, que vas a golpear a alguien, pero no. Lo que pasó fue lo contrario. Fui desapareciendo por dentro. Silencio. Un silencio tan grande que parecía que el mundo había apagado el sonido. Era como si todo hubiera terminado ahí. Mi historia, mi importancia, mi nombre. Ya no tenía casa, no tenía teléfono sonando, no había nadie esperándome para cenar. Era solo una vieja en la parada, con un abrigo gastado, una pollera demasiado larga y un corazón destrozado dentro del pecho. Y lo peor, todavía los amaba, aún después de todo eso, aún después de la mirada vacía, de la forma seca con la que dijeron, vas a entender, ¿no? Entendí. Entendí que en su cabeza yo era un problema, un gasto, una molestia. Entendí que para mucha gente el amor tiene fecha de vencimiento y que cuando ya no sirves más, te sacan sin siquiera mirar atrás. Me quedé en esa parada hasta que oscureció. El frío empezó a apretar. La espalda dolía, las piernas también, y entonces me levanté, sin saber a dónde ir. Caminé despacio, tratando de recordar algún lugar donde pudiera pasar la noche. Pensé en tocar la puerta de amigas antiguas, pero casi todas ya se habían ido. Otras ni sabía si seguían vivas. Pensé hasta en ir a la terminal y tratar de dormir ahí, en medio de toda esa gente perdida. Pero terminé sentándome en un banco de la Plaza de Mayo. Metí la valija debajo de los pies, apoyé la cabeza en el pecho y lloré. Lloré como una niña. Lloré sin vergüenza, sin miedo, sin nadie a quien esconderme. Fue en ese banco, rodeada de palomas y de gente que pasaba sin mirarme, que entendí la palabra invisible. Pasé la primera noche ahí, acurrucada en ese banco, con frío, con miedo, con hambre. Cada vez que cerraba los ojos, venían las imágenes, mis hijos de chiquitos, Eduardo sonriendo, las navidades, los cumpleaños, todo lo que había sido y que ahora parecía un sueño lejano. Cuando amaneció, tenía el cuerpo entumecido. Me levanté despacio, como pude, y empecé a caminar sin rumbo,
No tenía plata, no tenía plan, no tenía nada, solo caminaba. Fue en una de esas caminatas sin destino que llegué a una iglesia pequeña en Barracas. La puerta estaba abierta. Entré, no porque fuera muy religiosa, sino porque necesitaba un lugar donde descansar sin que nadie me echara. Me senté en el último banco, cerré los ojos e intenté respirar. El lugar olía a velas y a madera vieja. Había silencio, pero era un silencio diferente, menos pesado. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, tal vez 3. Cuando abrí los ojos, una mujer mayor estaba sentada a mi lado. No me había dado cuenta de cuándo llegó. Me miró con esos ojos cansados que solo tienen quienes han sufrido mucho y me dijo, ¿está bien, señora? No respondí enseguida. No porque no quisiera, sino porque hacía tanto que nadie me preguntaba eso con sinceridad que se me hizo un nudo en la garganta. Finalmente negué con la cabeza. No estaba bien. Y ella, sin conocerme, sin saber mi historia, simplemente se quedó ahí, a mi lado, en silencio. A veces eso es todo lo que una necesita. No palabras, no consejos, solo presencia. Después de un rato, ella se paró, me tocó el hombro con suavidad y dijo, «Venga conmigo». Me llevó a una salita al costado de la iglesia, donde había un grupo de mujeres preparando comida. Era un comedor comunitario. Me ofrecieron un plato de sopa caliente, pan, un té. Comí despacio, sintiendo cómo cada bocado me devolvía un poquito de humanidad. La mujer que me había invitado se llamaba Marta. Tenía unos 60 años, arrugas profundas alrededor de los ojos y una sonrisa que transmitía calma. Me preguntó si tenía dónde quedarme. Le dije que no. Me preguntó si tenía familia. Le dije que sí, pero que ya no me querían ahí. No juzgó, no hizo preguntas incómodas, simplemente dijo, «Quédese aquí esta noche. Mañana vemos qué se puede hacer». Esa noche dormí en un catre, en una habitación del fondo de la iglesia. No era cómodo, pero tampoco estaba en la calle. Lloré de nuevo antes de dormir, pero esta vez fue diferente. No era solo tristeza, era también alivio. Alguien me había visto. Alguien me había tratado con dignidad cuando yo ya no me sentía digna de nada. Al día siguiente, Marta me habló de un hogar de tránsito para mujeres mayores que habían pasado por situaciones difíciles. Me explicó que era un lugar donde podía quedarme mientras buscaba una solución más permanente. No era un geriátrico, era más como una residencia temporal. Me dijo que si quería, podía ir a conocerlo. Acepté, no porque tuviera muchas opciones, sino porque en ese momento cualquier cosa era mejor que la calle. El hogar quedaba en Flores, en una casa antigua pero bien cuidada. Había unas 15 mujeres viviendo ahí, todas con historias parecidas a la mía. Algunas habían sido abandonadas por sus familias, otras habían huido de situaciones de violencia, otras simplemente no tenían a dónde ir. La coordinadora del lugar se llamaba Patricia. Era una mujer joven, de unos 35 años, con una energía que contagiaba. Me recibió con una sonrisa, me mostró el lugar, me asignó una cama en una habitación compartida con otras 3 mujeres. Era simple, una cama, un armario pequeño, una ventana que daba a un patio con plantas. Pero era más de lo que tenía, y por primera vez en días sentí que podía respirar. Los primeros días fueron difíciles. Me costaba acostumbrarme a compartir espacio con extrañas, a seguir horarios, a participar en las actividades que organizaban. Pero de a poco fui soltándome. Las otras mujeres me fueron cayendo bien. Había una, Graciela, que tenía 75 años y una risa contagiosa. Había perdido su casa en una estafa y sus hijos se habían lavado las manos. Otra, Norma, de 68, había sido golpeada por su marido durante 40 años hasta que un día juntó coraje y se fue. Y estaba Lidia, de 71, que simplemente había quedado sola en el mundo y no sabía cómo seguir. Cada una tenía su historia, su dolor, su razón para estar ahí. Y compartir eso, aunque fuera sin palabras, creaba un lazo que no sabía que necesitaba. Patricia organizaba talleres todas las semanas. Había uno de tejido, otro de cocina, otro de escritura.
Al principio no participaba mucho. Me quedaba en mi rincón mirando, escuchando, pero un día Patricia me invitó al taller de costura. Marta me contó que usted sabe coser, me dijo, y tenía razón. Había cosido toda mi vida. Así que fui. Había telas, agujas, máquinas viejas pero funcionales. Y cuando tomé una tela entre mis manos, cuando pasé los dedos por la textura, algo en mí se encendió de nuevo. Era como volver a casa. Empecé a coser pequeñas cosas, bolsitas, delantales, manteles. Las otras mujeres me pedían que les enseñara, y yo enseñaba. De repente tenía algo que dar de nuevo. No era solo la vieja que había sido descartada, era Rosa, la que sabía coser, la que podía enseñar, la que tenía valor. Con el tiempo empecé a sentirme más viva. No feliz todavía, pero viva. Participaba en las actividades, ayudaba en la cocina, conversaba con las otras mujeres. Descubrí que todas teníamos algo en común. Habíamos sido invisibles para alguien, pero entre nosotras nos veíamos, y eso sanaba. Patricia nos animaba a hablar de nuestras emociones, a no guardar todo adentro. Algunas lloraban, otras se enojaban, otras simplemente escuchaban. Yo hablé de mis hijos, del abandono, de la rabia que sentía, y también del amor que todavía sentía por ellos, aunque doliera admitirlo. Patricia me dijo algo que nunca olvidé. El amor no se apaga con el abandono, pero tampoco tiene que destruirte. Puedes amar y al mismo tiempo cuidarte. Meses después, Patricia me propuso algo. El hogar necesitaba a alguien que coordinara el taller de costura de forma más permanente. No era un trabajo pago, pero me ofrecía un pequeño estipendio y la posibilidad de quedarme en el hogar el tiempo que necesitara. Acepté sin pensarlo. De repente tenía un propósito de nuevo. Cada martes y jueves daba clases. Las mujeres llegaban con sus telas, sus ideas, sus ganas de crear algo nuevo. Y yo les enseñaba, no solo a coser, sino también a creer que todavía podían hacer cosas valiosas, porque eso era lo que yo estaba aprendiendo, que el valor de una persona no depende de si alguien te quiere o no, sino de lo que haces con tu vida cuando todo parece perdido. Un día, uno de esos martes de taller, una de las mujeres me preguntó si había intentado hablar con mis hijos. Le dije que no sabía si podía, que el dolor todavía era muy grande. Ella me miró con esos ojos sabios de quien ha vivido mucho y me dijo, no se trata de perdonarlos para que ellos estén bien, se trata de perdonarlos para que usted esté bien. Esas palabras se me clavaron hondo. Esa noche en mi cama pensé mucho. ¿Podía perdonar? ¿Quería? ¿Era posible seguir adelante sin resolver eso? Pasaron varios meses más. El hogar se había vuelto mi refugio, mi lugar seguro, pero también empecé a sentir que necesitaba cerrar ese capítulo, no volver atrás, sino hacer las paces con lo que había pasado. Así que un día junté coraje y le pedí a Patricia que me ayudara a encontrar el número de teléfono de uno de mis hijos. Ella me lo consiguió. Me quedé mirando ese número en un papel durante días, sin atreverme a marcar, hasta que una tarde simplemente lo hice. Marqué. Sonó una vez, 2 veces, 3, y entonces una voz conocida contestó. Era mi hijo mayor, Matías. ¿Hola? Dijo con ese tono que siempre tuvo. Me quedé en silencio unos segundos. Se me habían olvidado las palabras. ¿Hola? Repitió. Finalmente hablé. Soy yo, Matías. Soy tu mamá. Hubo un silencio largo del otro lado, tan largo que pensé que había cortado. Pero no, estaba ahí. Mamá, dijo finalmente con la voz quebrada. Mamá, nosotros... No terminó la frase. Yo tampoco sabía qué decir, así que simplemente le dije, solo quería que sepas que estoy bien, que encontré un lugar donde quedarme, que no estoy enojada, solo quería que supieras eso. Él se quedó callado de nuevo, después dijo, ¿podemos vernos? No esperaba esa pregunta, me tomó por sorpresa. No sé, le dije, todavía no sé, y corté. Lloré después de esa llamada, pero no de tristeza.
era algo más complejo, algo entre dolor y alivio. Matías me llamó de nuevo días después, y después de nuevo, y de nuevo, hasta que finalmente acepté verlo. Quedamos en una confitería en el centro. Llegué con el estómago hecho un nudo. Él ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Se veía mayor, cansado. Cuando me vio, se paró. No nos abrazamos, solo nos miramos. «Hola, mamá», dijo. «Hola, hijo», respondí. Nos sentamos, pedimos café, y entonces él empezó a hablar. Me pidió perdón, me dijo que habían actuado mal, que estaban desbordados, que no supieron manejar la situación, que se arrepentían. Lloró. Yo lo escuché, pero no dije nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba procesar. Después de un rato, simplemente le dije: «Matías, no sé si puedo volver a confiar, no sé si puedo volver a ser parte de esa familia, pero te agradezco que hayas venido. Eso significa algo». Los meses siguientes fueron raros. Matías me llamaba seguido. A veces venía a visitarme al hogar. Las otras mujeres lo miraban con desconfianza, pero yo les explicaba que estábamos intentando reconstruir algo. No sabía si iba a funcionar, pero al menos lo estábamos intentando. Mis otros hijos también empezaron a aparecer de a poco. Mi hija Lucía fue la más difícil. Ella había sido la que más insistió en que me fuera. Cuando finalmente vino a verme, ni siquiera me miró a los ojos. Solo dijo: «Perdón», y se fue. No fue suficiente, pero era un comienzo. Con el tiempo empezaron a invitarme a cosas. Un almuerzo, un cumpleaños de uno de los nietos. Yo iba, pero siempre volvía al hogar. No quería quedarme en sus casas. No todavía. Necesitaba mantener mi espacio, mi independencia, porque había aprendido algo importante, que podía estar bien sola, que no necesitaba de ellos para tener valor, y eso me daba una fuerza que antes no tenía. Un día, Patricia me propuso algo que me sorprendió. El hogar iba a organizar un evento público para visibilizar la situación de las mujeres mayores abandonadas. Querían que algunas de nosotras contáramos nuestras historias. Me preguntó si yo estaría dispuesta a hacerlo. Al principio dije que no. La idea de pararme frente a un montón de gente desconocida y contar lo que me había pasado me daba terror. Pero después de pensarlo mucho, acepté. No por mí, sino por todas las mujeres que estaban pasando por lo mismo y que no tenían voz. El evento fue en una escuela del barrio. Había unas 100 personas. Vecinos, estudiantes, trabajadores sociales, algunos periodistas. Me senté en una mesa junto a Patricia y otras 2 mujeres del hogar. Cuando me tocó hablar, me temblaban las piernas. Tomé el micrófono, respiré hondo y empecé. Dije mi nombre completo: Rosa Elena Mendoza Villanueva. Conté de dónde venía, qué había hecho en mi vida, cómo había criado a mis hijos. Y después conté lo que había pasado. Conté del abandono, de la calle, del hogar, de la reconstrucción. Hablé sin rabia, sin dramatismo, solo con la verdad. Dije: a los 69 años fui descartada, pero no destruida. Me reconstruí con lo poco, y con lo poco redescubrí quién era. La sala se quedó en silencio. Vi lágrimas en algunas caras. Vi a mis hijos al fondo, de pie, aplaudiendo. Eso me atravesó, no como un trofeo, sino como un reconocimiento de que algo había cambiado. Después del evento vinieron a abrazarme, jóvenes, viejas, hombres, mujeres. Me decían que mi historia los había tocado, que tenían madres o abuelas olvidadas en casa, que necesitaban volver a verlas, y ahí entendí que mi dolor no había sido en vano, que contar mi historia podía ayudar a otros. Esa noche, mis hijos me invitaron a cenar a la casa de Matías. Por primera vez acepté sin dudar. Por primera vez me senté en su sala y me saqué los zapatos sin prisa. Lucía trajo té. Matías me preguntó si quería ver fotos viejas. Me hablaron de armar un cuartito para mí en la casa de uno de ellos, si yo quería. Escuché todo y, por primera vez, no dudé de la intención. Esa noche, acostada en el cuarto de visitas, miré el techo y entendí. El dolor no se va, pero ya no manda en mí. Lo que pasó no se borra, pero tampoco me define.
Y tal vez contar esa historia en voz alta fue la forma más honesta de hacer las paces con ella. Los días ahora son diferentes. Todavía me despierto temprano por costumbre. Preparo mi mate, corto el pan con cuidado. Escucho los sonidos de la casa despertando despacio. A veces escucho las risas de los nietos en el cuarto de al lado, otras veces solo el silencio bueno de una casa viva. Ya no estoy en el hogar, pero tampoco volví al pasado. Estoy en un punto medio donde aprendí a vivir con más ligereza, un lugar donde no tengo que probar nada a nadie. Después de aquel evento en la escuela, las cosas se fueron acomodando sin que nadie forzara nada. Empezamos a construir rutinas pequeñas. Yo cuido las plantas del patio, ayudo con los chicos, les enseño cosas que sé, cosas que aprendí sola, con la vida dura. Lucía siempre me pregunta si necesito algo. Matías sigue siendo más cerrado, pero se acerca con gestos. Arregla la canilla que gotea, compra mis remedios, se sienta conmigo de vez en cuando solo para escuchar lo que tengo que contar. Y eso para mí es mucho. No vivimos exactamente juntos. Todavía tengo mi cuartito en el fondo de la casa de Matías. No me siento huésped, tampoco dueña, pero me siento parte. Y eso alcanza. Las ropas son mías, la llave de la puerta es mía. El rincón donde dejo mis libros y mis cosas de costura también es mío. Pero lo más importante, la presencia es mutua, el intercambio es real. Nadie finge, ni ellos ni yo. De vez en cuando vuelvo al hogar a visitar. Me gusta volver a ver a las amigas. Hay gente que se quedó, otras que siguieron su camino. Algunas volvieron con sus familias, otras se fueron al interior a casas de acogida. Siempre que vuelvo, me siento en el banco del patio y miro los árboles, esos mismos que me hicieron compañía en los días más difíciles. Siguen ahí, firmes, silenciosos, como si hubieran sido testigos de mi caída y mi renacimiento. Cuando estoy ahí, recuerdo quién fui y agradezco por seguir aquí. Los nietos ahora me llaman con naturalidad. Abuela, ayúdame acá. Abuela, contame esa del vestido de novia. Abuela, ¿vamos a andar en bici hoy? Nunca imaginé escuchar eso, no después de todo. Pero lo escucho y respondo y enseño y río y me emociono a veces cuando me abrazan sin razón. Y cuando uno de ellos se durmió en mi regazo por primera vez, lloré bajito sin que nadie me viera. No de tristeza, sino de gratitud. Con el tiempo dejé de esperar grandes gestos. La reconciliación no vino en un solo día. Vino en el mate caliente, en la toalla limpia, en la paciencia de escucharme contar una historia por tercera vez. Vino en el silencio respetuoso, en la mirada de quien ya no carga solo culpa, sino afecto. Las heridas no desaparecieron, pero aprendieron a descansar. Ya no laten, están ahí, más quietas, como cicatrices que solo duelen cuando cambia el tiempo. Algunas amigas del hogar no entendieron por qué volví cerca de mi familia. ¿Después de lo que te hicieron, todavía querés eso? Me preguntaron, y entiendo la duda. Entiendo, pero lo que descubrí es que una puede tener razón y aún así elegir la paz. No es rebajarse, es entender que al final de la vida lo que vale de verdad no es quien tuvo razón, es quien tuvo el coraje de volver a empezar. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo una vieja con más arrugas que antes, más canas en el pelo, pero con un brillo en los ojos que creía haber perdido. No soy la misma mujer que salió de casa con una valija en la mano. Aquella mujer estaba rota. Yo ahora estoy entera. Y no fue la familia la que me reconstruyó. Fui yo misma, a las duras. Pero tampoco cerré la puerta a quienes volvieron dispuestos a arreglar lo que se podía. La vida me enseñó que una no puede controlar lo que otros hacen, pero sí puede elegir qué hace con eso después. Yo elegí no volverme piedra, elegí seguir sintiendo. Dolió mucho, llegué hasta el fondo del pozo, pero descubrí que allá abajo una no encuentra el final, una encuentra la base, y desde ahí se puede subir de nuevo. Hoy no vivo con miedo, no me quedo esperando el próximo abandono, pero tampoco me hago ilusiones. Sé que la vida puede ser dura. Sé que las personas se equivocan, sé que puedo ser olvidada de nuevo,
lastimada de nuevo. Pero ahora también sé que incluso si eso pasara, yo puedo. Porque ahora me conozco, me respeto, y eso nadie más me puede quitar. Si mañana todo cambiara otra vez, iba a sentir, iba a doler, pero no me destruiría. Porque lo que encontré dentro de mí en estos años, nadie más puede romper. Descubrí que no soy descartable, que no soy sobra, que no soy peso, soy historia, soy presencia, soy raíz. Y si alguien me pregunta hoy quién es Rosa Elena Mendoza, sé responder, es una mujer que cayó, que fue dejada, que dolió, pero que se levantó, que continuó, que perdonó. No porque olvidar sea fácil, sino porque recordar con ligereza es mejor que cargar piedras en el pecho. Y es eso. Mi vida no volvió a ser como antes, pero tampoco necesita serlo. Es otra ahora, más simple, más verdadera y más mía que nunca. Y es por eso, hija, que te digo, nunca es tarde para volver a empezar. La vida puede doler, pero también enseña. Y si una tiene el coraje de seguir, también entrega. Ahora vivo cada día con una gratitud nueva, no por lo que tengo, sino por quién me volví. Aprendí que la fuerza no está en no caerse, sino en levantarse cada vez. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que una puede perdonar sin olvidar y que eso no te hace débil, te hace libre. Hay días difíciles todavía, días en que el cuerpo duele más de lo normal, días en que la memoria me juega una mala pasada y olvido dónde dejé las llaves o cómo se llamaba ese vecino del cuarto piso. Días en que extraño tanto a Eduardo que me duele el pecho. Pero esos días ya no me destruyen, porque ahora sé que son parte de la vida, no toda la vida, y sé que al día siguiente va a salir el sol de nuevo, y yo voy a estar ahí para verlo. El hogar sigue funcionando. Patricia sigue al frente, ayudando a mujeres que llegan rotas, asustadas, sin saber qué hacer. Yo todavía doy clases de costura los martes y jueves, aunque ahora vivo con mis hijos. Voy porque quiero, porque me hace bien, porque me recuerda de dónde vengo y cuánto crecí. Las mujeres que llegan ahora me ven como un ejemplo. Si vos pudiste, yo también puedo, me dicen, y eso me llena de orgullo. No porque yo sea especial, sino porque todas somos capaces de mucho más de lo que creemos. Graciela, mi amiga del hogar, la de la risa contagiosa, falleció el año pasado. Fue tranquilo, en su cama, rodeada de nosotras. En sus últimos días me dijo algo que no voy a olvidar. Rosa, gracias por enseñarme que la vida no termina cuando te abandonan. Termina cuando vos te abandonás a vos misma. Lloré en su funeral, pero también sonreí, porque ella había encontrado la paz antes de irse, y eso era todo lo que importaba. Mis hijos y yo seguimos construyendo algo nuevo. No es lo que teníamos antes, pero tampoco necesita serlo. Es una relación distinta, más honesta, más consciente. Hay cosas de las que no hablamos, heridas que sabemos que están ahí, pero que elegimos no tocar. Y está bien, no todo tiene que ser dicho. A veces el silencio también sana. Lo importante es que estamos acá, intentándolo, día a día. Y eso ya es mucho más de lo que pensé que tendría. Los nietos son mi alegría. Verlos crecer, escuchar sus historias, enseñarles las cosas que sé, es un regalo que no doy por sentado. A veces me miran con esos ojos curiosos y me preguntan, abuela, ¿es verdad que viviste en la calle? Y yo les digo la verdad. Les cuento que sí, que hubo un momento en que no tenía nada, pero que encontré la forma de levantarme. Les digo que la vida a veces es dura, pero que siempre hay una salida si tenés el coraje de buscarla. Quiero que crezcan sabiendo que los errores existen, que las familias se equivocan, pero que también se pueden reparar. He aprendido a disfrutar de las cosas simples. El sol de la mañana, el canto de los pájaros, el olor del pan recién hecho, cosas que antes daba por sentadas y que ahora valoro como pequeños milagros. He aprendido a no apresurarme, a no vivir pendiente del mañana, porque el mañana puede no llegar,
y lo único que tenemos seguro es el ahora. Y el ahora, con todas sus imperfecciones, es hermoso. A veces me siento en el patio de la casa, con mi mate, mirando las plantas que cuidé crecer, y pienso en todo lo que pasé. Y aunque duele recordar, también me llena de orgullo, porque sobreviví, porque no me rendí, porque encontré la forma de convertir el dolor en fuerza y la soledad en compañía. Y eso, hija, nadie me lo puede quitar. Si algo quiero dejar con esta historia es esto. No importa cuántos años tengas, no importa qué tan rota te sientas, siempre hay tiempo para volver a empezar. La vida no se acaba cuando otros te dan la espalda, se acaba cuando vos dejas de creer en vos misma. Y mientras tengas un respiro en el cuerpo y un latido en el corazón, tenés la posibilidad de cambiar tu historia. No soy perfecta. Todavía me enojo, todavía tengo días malos, todavía cargo con cicatrices que nunca van a desaparecer del todo. Pero también soy fuerte, también soy resiliente, también soy capaz de amar de nuevo sin perder mi dignidad. Y eso es lo que más me enorgullece. Así que si estás escuchando esto y te sentís abandonada, invisible, descartada, quiero que sepas algo, no estás sola. Hay miles de nosotras que pasamos por lo mismo. Y si nosotras pudimos, vos también podés. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero es posible, porque la fuerza que necesitas ya está dentro tuyo, solo tenés que encontrarla. Y a mis hijos, si algún día escuchan esto, quiero decirles, los perdono. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque cargar con el rencor me pesaba más que perdonar. Los perdono, pero tampoco olvido. Y está bien que no olvide, porque esa memoria me protege. Me recuerda que tengo que cuidarme, que no puedo depender solo de ustedes, que mi valor no depende de su aprobación. Y también quiero decirles que los amo, porque el amor, el verdadero, no se apaga con el dolor. Cambia, se transforma, pero no desaparece. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza Villanueva. Tengo 72 años. Fui costurera, madre, esposa y ahora también soy sobreviviente. Soy maestra, amiga, ejemplo. Soy la prueba de que se puede caer hasta el fondo y volver a subir. Soy la prueba de que el valor de una persona no lo define su familia, ni su casa, ni su edad. Lo define su capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Y si de algo estoy segura hoy es de esto. La vida me quebró, pero no me rompió. Me dobló, pero no me venció. Y mientras tenga aliento, voy a seguir de pie. Voy a seguir contando mi historia. Voy a seguir siendo luz para otras mujeres que están en la oscuridad. Porque eso es lo que hacemos las que sobrevivimos. Nos convertimos en faros para las que vienen detrás. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ver más allá de una vieja con arrugas. Gracias por recordar que todas tenemos valor, sin importar lo que otros digan o hagan. Y si algo te llevas de todo esto, que sea esto. Nunca, nunca, nunca te abandones a vos misma, porque mientras vos estés de tu lado, vas a poder con todo. Esta es mi historia, una historia de dolor, de pérdida, de abandono, pero también de renacimiento, de fuerza, de dignidad, una historia que nunca pensé que iba a contar, pero que ahora comparto con orgullo, porque no me avergüenzo de lo que viví, me enorgullece quien me volví, y espero, de todo corazón, que si estás pasando por algo parecido, estas palabras te den aunque sea un poquito del coraje que a mí me llevó años encontrar. La vida sigue, los días pasan, y yo sigo acá cosiendo mis telas, tomando mi mate, cuidando mis plantas, abrazando a mis nietos, viviendo, simplemente viviendo. Y a veces eso es más que suficiente, a veces eso lo es todo.